Chicos, buenas tardes. Esta clase es sobre anticoncepción y hablemos un poquito de lo que es la anticoncepción, ¿no? Si bien los anticonceptivos son medicamentos, es cierto, la mayoría de estos, al menos cuando hablamos de los métodos hormonales, generalmente el uso de estos es para personas sanas, sin patología de base, que buscan ejercer su sexualidad de forma plena en base a sus derechos reproductivos, ¿ok? Si no fuera que una pareja va a ejercer estos derechos reproductivos, no se prescribe un anticonceptivo si no fuera de esta forma. Luego de una adecuada información que se debe dar en consulta, ya sea a la usuaria o a la pareja usuaria, estos deben elegir el método anticonceptivo como de ellos, además, que durante la consulta se tendrá en cuenta, dependiendo de las características, del tiempo, de cuál sea su antecedente reproductivo, escoger el mejor método que vaya para el usuario, usuaria o para la pareja, ¿no? Si bien es cierto, en los últimos años lo que es el deseo genésico, la concepción se ha retrasado mucho por eh, ya sea porque las mujeres en los últimos años buscan mayor desarrollo profesional y dejan un poco de lado el hecho de formar familia, tener hijos. Esto ha ido con los años haciendo que el uso de anticonceptivos sea más frecuente por este grupo poblacional, ¿no? Eh, Según el informe sobre la población que fue dado por las Naciones Unidas, existe una gran importancia del conocimiento e información que debe recibir un potencial o una potencial usuaria de los que son los anticonceptivos. Además, establece claramente los derechos fundamentales que tiene esta. Nosotros cuando buscamos orientar o buscamos escoger qué método anticonceptivo debe usar determinada usuaria, vemos varios conceptos. Es escoger a un método anticonceptivo que sea eficaz, es decir, que tenga una menor tasa de embarazos cuando sea usado, ¿no? Luego, que sea inocuo, que nos cause los menores efectos adversos que pueden existir con el uso de este método, que la usuaria conozca y que para ella sea de fácil uso, es decir, que no tenga mucha ciencia en el empleo de este método anticonceptivo, que tenga un costo accesible o bajo costo. Muchos de los métodos anticonceptivos son métodos anticonceptivos que se dan en los programas de planificación familiar, que tienen un bajo costo y por lo tanto las usuarias o usuarios los tienen de forma bastante accesible, que exista disponibilidad, es decir, no vamos a recomendar un método anticonceptivo que esté desvinculado de mercado, o sea, difícil de conseguirlo, ¿no? Y la reversibilidad, ¿no? Entonces, ver cuánto tiempo después de haber retirado el método vuelve la capacidad reproductiva en las usuarias, ¿no? Por ejemplo, los métodos anticonceptivos orales combinados suelen regresar en los 6 primeros meses. Después de descontinuarlos, vuelven a tener el potencial reproductivo en las mujeres usuarias. Entonces es importante también ver en cuánto tiempo después de haber retirado el método volvemos a tener una paciente o una pareja con capacidad reproductiva. Cuando hablamos de eficacia, vamos a hablar de algo que conocemos como el índice de PER. El índice PER es una medida que nos evalúa cuál es la tasa de efectividad de un método anticonceptivo. Cuántas usuarias en determinado tiempo logran quedar embarazadas con el método anticonceptivo, y esto nos saca un índice de una tasa de efectividad del método, ¿no? Cuanto más bajo sea el índice de PER,
más efectivo es el método anticonceptivo. ¿Ok? Por ejemplo, los métodos quirúrgicos tipo vasectomía, tipo ligadura de trompas, tienen una efectividad bastante alta, pues su índice de PERL es bastante bajo. Estamos hablando, por ejemplo, en la vasectomía de un índice de PERL entre 0 a 0.2. ¿Qué quiere decir esto? De 100 usuarias, 2 menos de una, o sea, 0.2 podrían quedar embarazadas durante, por ejemplo, un año del uso de este método anticonceptivo. Diferente a métodos naturales como, por ejemplo, son el ritmo, donde vemos un índice de PERL bastante alto, entre 6 y 25, con una efectividad bastante baja, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que de 100 usuarias de este método, entre 6 y 25 podrían quedar embarazadas con este método anticonceptivo durante un año de uso, por ejemplo, ¿no? Entonces, conocer el índice de PERL es importante para también incluirlo como criterio de elegibilidad en una paciente que está buscando un método anticonceptivo. Cuando una paciente acude por inicio de método a la consulta, nosotros tenemos que hacer una historia clínica donde vamos a contemplar los antecedentes de la familia y también hacer un examen físico para determinar si hay algún hallazgo patológico que no haya sido descrito y que éste contraindique parcial o totalmente el uso de algún método anticonceptivo. Habrá que investigar datos como son la presión arterial, peso, talla, el índice de masa corporal, examinar mamas para ver si encontramos algún nódulo o tumoración en estas, realizar un examen ginecológico para ver Papa Nicolau anterior, cómo se encuentra el epitelio cervical, si a nivel de útero existe alguna tumoración sobreagregada, cómo están los ovarios, es decir, si la patología morfológica de útero hay alguna patología presente o está exenta de esto, ¿no? En pacientes mujeres mayores de 45 años o perimenopáusicas, se habrá que investigar cómo está el antecedente de diabetes gestacional, hacer una medición de glucosa y un patrón lipídico, donde básicamente el colesterol es un marcador importante, ya que los métodos anticonceptivos, al menos los hormonales, combinados tienen una tendencia hacia el patrón dislipidémico, ¿no? Entonces, también habrá que investigar respecto a la edad de la pareja, cómo está la paridad de nuestra paciente, cómo es la actividad sexual de esta, es decir, qué número de parejas tiene y si sus parejas tienen algún riesgo o no, cuál es la percepción individual que tiene la paciente de riesgo. Por ejemplo, hay muchas pacientes que tienen la idea eh, de que los anticonceptivos causan cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de útero. Entonces, tomar este criterio como un criterio para la elección de nuestro método anticonceptivo es importante porque vamos a ver cuán adherente puede ser la paciente al método que nosotros indiquemos, ¿no? Si tiene ámbitos nocivos, por ejemplo, fumar, es también importante investigarlos, si hay alguna patología médica de base y, por último, ver si la paciente acepta o no el uso del método anticonceptivo, porque ya, o sea, nosotros hacemos la historia, vemos sus antecedentes, analizamos la data que tenemos y, por ejemplo, el mejor método para nosotros es que la paciente use un DIU de levonorgestrel, por ejemplo, ¿no? Y la paciente después de todo puede decir, no, pero ¿sabe qué? Yo no quiero usar DIUs porque me parece incómodo, que tengo referencia de esto, o que simplemente no lo acepta y que quiere otro método. Entonces es importante durante la orientación de métodos anticonceptivos que tengamos la aceptación de la paciente, porque esto y solo esto va a hacer que ella cumpla con el uso del método y mejoremos o tengamos una buena efectividad del método. Nosotros cuando vemos tasas de eficacia de los métodos anticonceptivos vamos a ver que hay una diferencia entre lo que es eficacia eh, total y la eficacia real. ¿Qué quiere decir? O sea, cuál es la eficacia cuando la paciente usa el método. Y eso va a depender de muchos factores, de que
ella sepa cómo usarlo, de que no haya alteración en el uso del método, de que sea correctamente empleado y que la paciente se adhiera al método anticonceptivo. Si nosotros no tenemos esta aceptación, veremos que la efectividad del método básicamente va a reducirse bastante, ¿no? Y habrá que explicar también los beneficios que tienen fuera de la anticoncepción de algunos métodos anticonceptivos. Por ejemplo, los preservativos fuera de lo que es anticoncepción tienen una barrera mecánica de la protección contra las ETS. Es el único medio de protección contra ETS, ¿no? Los anticonceptivos orales combinados, dependiendo del tipo de progestágeno que tengan, y en general la mayoría de ellos van a disminuir el flujo menstrual, van a disminuir los periodos de amenorrea, mejoran síntomas como el acné, regulan el ciclo hormonal, disminuyen el dolor, la menstruación, disminuye la dismenorrea, hay disminución de la producción de quistes funcionales, disminuye el síndrome premenstrual, ¿ok? Y tienen una protección ya real, estudiada, contra cáncer de ovario, cáncer de endometrio y cáncer colorectal. Los dispositivos de progesterona, por ejemplo, el DIU liberador del levonorgestrel, es un método bastante beneficioso en pacientes con trastornos de hemorragia uterina normal, ¿no? Incluso se plantean como guía de tratamiento y también en la prevención de progresión de hiperplasias endometriales en cáncer de endometrio. Entonces vemos que los métodos anticonceptivos fuera de su objetivo anticoncepcional también traen otros beneficios. Importante también ver lo respecto a lo que es la facilidad y complejidad de uso, ¿ok? Es decir, cómo la paciente entiende que debe usar el método anticonceptivo. Por ejemplo, cuándo iniciar la píldora, cómo se va, cuándo y cómo se colocan los inyectables, cómo es que se inserta el DIU, cuándo deben ser retirados. Y es importante también indicar a la paciente cada cuánto tienen que hacer sus controles, dependiendo del método que se escoja, ¿no? La reversibilidad es algo que habíamos revisado ya, es lo que respecta con el retorno a la fertilidad luego del uso determinado de un método. Se debe recordar que el método anticonceptivo controla el patrón de fertilidad de las pacientes, más no eliminan la capacidad de procrear, salvo que nos estaremos refiriendo a una anticoncepción quirúrgica voluntaria, como son la vasectomía y el AQV, ¿no? Los progestágenos o los métodos que usan progestágenos solos, como son los implantes, los levonorgestrel, las minipíldoras, son medicamentos que van a demorar más que los otros métodos en retornar la fertilidad, aproximadamente 10 meses después del último uso. Los anticonceptivos alrededor de 6 meses, los DIUs, por ejemplo, el DIU clásico de cobre, aproximadamente un mes en su retorno. Los anticonceptivos de barrera son de forma inmediata, entonces estamos viendo que dependiendo del método, la reversibilidad va a variar, ¿no? Y esto es importante revisarlo. Son los criterios de elegibilidad según la OMS para un método anticonceptivo. Tenemos, según estos criterios de elegibilidad, 4 categorías para los métodos anticonceptivos, del 1 hasta el 4, ¿no? Lo que respecta a la categoría 1, nos habla de aquellos métodos anticonceptivos que van a tener ventajas sobreagregadas sobre los riesgos, una condición para la que no haya restricción en el uso de este método anticonceptivo, ¿ok? La categoría 2 es una condición donde las ventajas del método generalmente van a ser superiores a los riesgos teóricos o probados de este método anticonceptivo. La categoría 3 es un método anticonceptivo o el grupo de métodos anticonceptivos donde vamos a tener riesgos teóricos y probados generalmente sobre las ventajas del uso del método, ¿no? Y la categoría 4 va a englobar a los métodos que van a tener un gran riesgo sobre la salud si se utiliza el método anticonceptivo. Entonces tiene gran riesgo y no nos está hablando de ventajas. En cuanto a la clasificación de los métodos anticonceptivos, existen varias formas de clasificarlos, ya sean de forma hormonal, no hormonal,
dependiendo si son naturales, no naturales, y esta clasificación en la cual vamos a hablar de métodos anticonceptivos temporales y métodos permanentes. Dentro de los métodos naturales vamos a tener, temporales naturales, vamos a tener métodos, por ejemplo, los de la temperatura basal, método de Billings, que lo vamos a revisar ahí. En los métodos de barrera básicamente son los preservativos y espermicidas, el diafragma, capuchón, los dispositivos intrauterinos, que pueden ser los clásicos de cobre o los dispositivos intrauterinos con levonorgestrel, y los métodos hormonales, perdón, ahí es hormonales, que pueden ser de anticonceptivos orales, pueden ser en forma de inyectables, parches, implantes, anillos vaginales, ¿no? Eh, con secundarios a una intervención quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, las salpingectomías, las oclusiones tubáricas, la vasectomía, ¿no? Entonces, cuando vemos la anticoncepción natural, uno de ellos es la abstinencia periódica. ¿A qué se refiere eso? A evitar el coito durante los días de máximo riesgo, ¿no? De máxima fertilidad. Teóricamente, esto ocurre si tenemos una paciente regular con 28 días de duración del ciclo. A la mitad del ciclo, que es el día 14, tendremos una paciente que va a estar en su periodo ovulatorio. Trata de evitar el coito 3 días antes, 3 días después de la fecha teórica de ovulación o de máxima tasa de fertilidad. Conociendo la fertilidad de la paciente, nosotros podemos usar dos formas. Uno, usando el calendario, y el otro, basándonos en los síntomas. El primero, que es el método del calendario o método Ogino-Naus, se refiere a un método de regulación natural de la natalidad, donde vamos a analizar los últimos 6 ciclos menstruales para predecir la fertilidad futura, determinando la longitud de los últimos 6 a 12 ciclos. Entonces acá tenemos ciclos donde vamos a ver que los cuadraditos rojos son los días que la mujer está con la catemenia o regla o menstruación, ¿no? Y vamos a ver cómo progresan a la mitad del ciclo. Día 14 es día teórico de ovulación, ¿ok? Y de ahí vamos contando. En esta paciente es una paciente que tiene un ciclo de 25, 26, 27, 28 días, ¿ok? El día 14, y de ahí vamos a ver 3 días antes, 3 días después. Y vamos a hacer un conteo aleatorizado de los últimos ciclos para ver cómo va los días de fertilidad. El otro es respecto a los signos o clínica que vamos a tener. Por ejemplo, el método de Billings. El método de Billings es el que analiza la textura y la consistencia del moco cervical. Cuanto más se acerca al pico ovulatorio por la cantidad de carga estrogénica que tenemos, nosotros vemos que el moco cervical de las mujeres se va haciendo más espeso. Por ejemplo, en los días donde tenemos menstruación o son días posteriores a estos, que es la etapa infértil, la paciente se encuentra con un moco ausente o un moco bastante acuoso, ¿ok? Durante los días cercanos al pico estrogénico y subsecuente al pico de la LH, nosotros vamos a ver que existe moco cervical, es decir, si no lo presentaba la mujer, ahora sí lo presenta, y este se vuelve de una consistencia mucho más filante, que tú lo estiras y el moco no se rompe, a eso se llama filante, ¿ok? Entonces, este es el día pico, se tiene que evitar relaciones sexuales 4 días antes, perdón, 4 días después de que vemos la textura de este moco, porque teóricamente es el día de la ovulación donde aparece este moco, ¿ok? El otro método es el método de la temperatura basal, consiste en tomar diariamente la temperatura corporal y evitar el sexo o evitar
coito o usar método de barrera 3 días después de que vemos el ascenso de la temperatura. ¿Por qué? Porque en el día 14 después de la ovulación va a empezar un ascenso de la temperatura por efecto de la progesterona que se produce en el cuerpo lúteo residual. Cuando vemos que la temperatura va a ir disminuyendo o después de los 3 días, después de haber notado este descenso, ya la paciente puede volver a tener relaciones sexuales sin método de barrera o reiniciar, ¿no? El otro método de forma natural es el método MELA o lo que es la menorrea de lactancia. Es un método temporal de planificación familiar que se da efecto posterior al parto por aumenta la proteína. La prolactina es una hormona que se produce en la hipófisis y te produce un bloqueo o inhibición de la hormona de la GnRH. Si no hay activación o acción de la GnRH, no se va a producir FSH ni LH. Por lo tanto, si no hay FSH ni LH, no se va a producir ni reclutamiento ni crecimiento de folículos y no va a haber ovulación, por lo tanto la mujer no puede quedar embarazada. Existen algunas condiciones para que se utilice este método. Debe ser una paciente con lactancia exclusiva en los primeros 6 meses y que no tenga menstruación. ¿Okay? Entonces, si se produce parto, la mamá está con lactancia exclusiva durante esos 6 meses y en esos 6 meses no hay menstruación, el método es efectivo. Si no es una demanda exclusiva de la lactancia o la mujer ha visto menstruación, ya no es efectivo. Entonces hay que tener esos criterios para utilizar ese método. Lo siguiente que vamos a ver son los métodos de barrera, donde vamos a evaluar espermicidas, preservativos, capuchón y diafragma. Los más conocidos son los preservativos masculinos o condones, ¿no? Son estructuras que nos van a dar un método de barrera. Generalmente son producidas a partir de látex, ¿ok? Muy aparte de lograr su objetivo de anticoncepción, también nos van a proteger contra las enfermedades de infección de transmisión sexual, ¿ok? Y incluyendo el VIH, ¿no? Para el uso de este método anticonceptivo es importantísimo que se oriente a la población que lo va a usar sobre el correcto uso para que éste genere mayor efectividad. Y lo otro es que se va a requerir la cooperación tanto del hombre como para la mujer. Uno, para realizar la adecuada colocación del preservativo. Y dos, para poder hablar sobre las posibilidades que existen si existe una falla con este método. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que se haya roto durante el coito, a veces se puede deslizar del pene y quedarse en la vagina. Entonces es importante y que exista comunicación en la pareja para que este método sea usado de forma correcta. Los condones femeninos también son un método de barrera. Se trata de un revestimiento que va alrededor de las paredes de la vagina, ¿ok? Estos tienen 2 aberturas, ¿listo? Una más pequeña que la otra. ¿Cómo se colocan? La abertura más grande va hacia la región del introito vulvar, se extiende todo hasta llegar al cervix, donde tenemos el otro aro, ¿ok? Estos 2 aros son flexibles en ambos extremos. Uno que ayuda uno que está en un extremo cerrado y que nos va a ayudar a la inserción, ¿ok? Entonces, este primer aro, que es mucho más grande y abierto, va a nivel del introito vaginal, y el otro aro cerrado va a nivel del fondo de saco en contacto con el cuello cervical. Digamos que su aplicación o su uso es un poquito más técnicamente más difícil que en condón masculino, pero la efectividad es casi la misma, incluso en algunas
revisiones superior que el condón masculino, ¿no? Otros mecanismos que tenemos de barreras vaginales son, por ejemplo, los diafragmas y los diafragmas vaginales y los capuchones cervicales. Estos son material sintetizado o manufacturado a partir de látex o una goma plástica. ¿Okay? El diafragma vaginal es un capuchón que va a cubrir totalmente el cervix. Tiene en la parte periférica un resorte firme que va a ser adherido y firme en el lugar pegado al cuello uterino, y el otro es el capuchón, ¿no? Que va profundamente adherido al cuello cervical. Ambos deben ser utilizados en asociación con un espermicida para aumentar la eficacia de estos métodos de barrera, ¿no? Después de ser usados, deben ser lavados, se esterilizan con agua caliente y son guardados hasta el siguiente uso. Los espermicidas son sustancias químicas que se van a introducir en la vagina próximos al cervix para la intención de la aplicación de estas sustancias antes del coito es básicamente desnaturalizar la cápsula de los espermatozoides y así causar su desintegración, ¿no? La sustancia más usada para la elaboración de los espermicidas es el nonoxinol 9. Funciona rompiendo la membrana celular de los espermatozoides, así van a producir que estos enlentezcan su movimiento y van a matar a muchos de ellos, ¿no? Vienen en varias presentaciones, pueden venir en crema, en jalea, en espumas, en tipo láminas como supositorios, que deben ser aplicados a nivel de la vagina lo más cercano hacia el cervix, es decir, lo más profundo en el fondo del saco de Douglas, para que su efectividad sea mucho mayor. ¿Okay? Entonces acá vemos más o menos un cuadro referencial donde vemos la efectividad de los métodos de barrera. Si ustedes se dan cuenta, tenemos dos porcentajes de eficacia. El primero nos habla de la eficacia a priori que tiene el método anticonceptivo, es decir, probado cuánto es la eficacia, y el siguiente es la eficacia real, es decir, cuando es usado, cuál es la eficacia real. Si nosotros nos damos cuenta, el condón preservativo teóricamente tiene una eficacia teórica del 98%, pero la efectividad real solamente es 85%. ¿De qué depende? De varios métodos. Uno, de la conservación adecuada del método, es decir, muchas veces te habrán dado cuenta que los jóvenes llevan el preservativo en las billeteras, haciendo que haya microtraumas a nivel de la envoltura de estos y se puedan romper. Muchas veces se rompen y el líquido que está manteniendo el látex humedecido se sale, se deseca, se rompe, no se saben colocar. La punta del condón muchas veces la dejan con una burbuja de aire y durante el coito se rompe. Entonces la eficacia real cuando se usa el método va bastante, dependiendo cómo es que se había orientado al usuario o los usuarios sobre el uso del método, ¿no? Cuando hablamos de métodos de barrera, tenemos un método ampliamente usado hace años, que es el dispositivo intrauterino clásico. En este caso estamos hablando del método anticonceptivo clásico, que es el DIU de cobre, ¿ok? Es un pequeño armazón de plástico que está rodeado
a nivel de los bracitos o de las mangas de un alambre de cobre. Este es más o menos el DIU, ¿ok? La base es un armazón de plástico y en los brazos tiene hilos de cobre, alambres de cobre que están enrollados en forma de hélice sobre esta base, ¿no? ¿Qué medidas hay que tener con este DIU? Primero, que debe ser colocado por un personal altamente calificado, ¿no? Y lo otro es que se debe orientar a la paciente cuándo colocarlos, cómo debe ser el monitoreo de este y cuándo debe ser retirado. Va a proteger, los beneficios que tiene es que protege por largo tiempo. Es un método que brinda protección por largo tiempo. 5 hasta 10 años, dependiendo de la fabricación de este DIU. Tiene algunos efectos colaterales, es cierto. Durante los primeros meses puede sangrado vaginal, puede producirnos eventos de metrorragia, puede producir pintas intermenstruales, además que puede producir en los primeros meses episodios de dismenorrea. El retiro depende de lo que diga la indicación del fabricante, entre 5 y 10 años. Cuando se coloca un DIU, se deja fuera del cervix unos hilitos que sirven para traccionar el DIU. La mejor época de colocar un DIU es entre el segundo y tercer día después del inicio de la menstruación. Cuando es posparto, se tiene que esperar hasta las 6 semanas posteriores para colocar el DIU. Cosa importante también, cuando tenemos un evento de enfermedad inflamatoria pélvica y la paciente es usuaria de DIU, la primera acción que debemos realizar en este caso es el retiro del DIU. Los dispositivos intrauterinos, ¿ok? Ahora vienen con una cobertura de liberación hormonal. El más ampliamente conocido es el dispositivo liberador de levonorgestrel, que en nuestro medio lo tenemos con la marca Mirena, ¿ok? Es, como ustedes ven, una fabricación en la forma del DIU, que es un marco de polietileno en forma de T, que es radiopaco, bastante flexible, mucho más flexible en los brazos, diferente al DIU de cobre, que tiene un cilindro en la parte media, liberador de levonorgestrel, de 52 miligramos. Este libera 20 microgramos por día. Es una liberación prolongada y de forma diaria. Protege contra el embarazo por un periodo prolongado, dependiendo del fabricante, 3 a 5 años. El Mirena en específico dura 5 años. La colocación es muy similar al DIU clásico y la extracción también es de la misma forma, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en la parte final hay unos hilitos negros que se dejan 3 centímetros por fuera del orificio cervical externo para poderlo retirar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este DIU con levonorgestrel? Primero, que va a disminuir la síntesis de receptores de estrógeno a nivel del endometrio, además que va a producir insensibilización del endometrio a estrógenos circulantes, produce atrofia del epitelio endometrial, una potente acción proliferativa, por eso es que ayuda mucho en los casos de hemorragia uterina disfuncional y también en los casos de hiperplasia endometrial. Produce un moco cervical mucho más espeso por la acción progestágena que tiene, que va a inhibir la motilidad y capacidad de los espermatozoides, puede inhibir también la ovulación en un 15%, y actúa de forma inflamatoria como reacción de cuerpo extraño, produciendo mayor cantidad de prostaglandinas a nivel del endometrio, que hace que este no sea un lugar para una de forma regular. Dentro de los anticonceptivos hormonales podemos tener de dos tipos: aquellos que son hormonales combinados, es decir, tienen estrógeno y progesterona, y hay aquellos que solamente tienen progesterona, ¿ok?
La farmacéutica es la que hemos revisado, pueden ser combinados, que pueden venir de forma en tabletas orales, inyectables mensuales, parches, anillos vaginales, o aquellos que son de progestágeno solo, que pueden también venir de forma oral, que son las mini píldoras, inyectables de depósito como las inyecciones mensuales, trimestrales, como la de oxiprogesterona, los implantes que pueden venir en forma de tubitos que se colocan en el brazo, que pueden ser para 3 y 5 años, o los anillos vaginales solo de progesterona. Entonces, ¿cuál es el sustrato que usamos? Cuando hablamos de estrógeno para sustrato de anticonceptivos, tenemos varios tipos de estrógeno. Etinilestradiol, estradiol micronizado, 17-beta estradiol. De todos estos, el etinilestradiol es el estrógeno más usado en la formulación de anticonceptivos, tanto orales como inyectables. Tenemos tres formas de usar el etinilestradiol: una dosis ultra baja, una dosis baja y una dosis alta. La dosis ultra baja son los anticonceptivos que tienen una concentración de 15 microgramos de etinilestradiol. La dosis baja, baja, tiene 20 a 35 microgramos de estrógeno, y las dosis altas o los anticonceptivos con dosis altas tienen más de 50 microgramos de estrógenos. Y los gestágenos o progestágenos tenemos una gran cantidad de ellos. Dentro de los que más usamos tenemos los derivados de pregnanos, como el acetato de ciproterona, que nos dan una ayuda bastante buena en lo que es manejo de ovario poliquístico. Tenemos los 19 NOR derivados, como el acetato de nomegestrel, que se usan bastante en la formulación de los progestágenos de depósito. Los estranos, como el acetato de nortistesterona, que se usan en los inyectables y en los de depósito. Los gonanos, que es como tenemos el levonorgestrel, el desogestrel o gestodeno. Levonorgestrel, por ejemplo, se usa en la elaboración del DIU con levonorgestrel. Lo podemos usar también en los implantes subdérmicos, lo tenemos como medio de anticoncepción de emergencia. Y los estranos, donde tenemos el dienogestrel. Entonces, esto ya habíamos revisado. Tenemos estrógenos y progesterona. Ambos componentes van a tener un metabolismo hepático, por lo tanto, si tenemos una paciente que tiene hepatopatía activa o antecedente de hepatopatía, no es recomendado su uso, ¿no? ¿Qué hacen? Los estrógenos básicamente van a liberar van a bloquear la liberación de FSH, y los progestágenos van a bloquear la liberación de la LH. Por lo tanto, no va a haber actividad anticonceptivo mediante la formulación de anovulación. Los progestágenos además van a desarrollar o van a tener efectos periféricos, como por ejemplo van a disminuir el crecimiento endometrial y van a modificar el moco cervical haciéndolo más espeso y que sea por lo tanto impenetrable para los espermatozoides, o disminuyendo su capacitancia. Si una usuaria no puede usar estrógenos, puede usar solamente píldoras con progesterona o gestágenos de depósito o anillos vaginales con. El efecto tóxico de un anticonceptivo va a estar determinado por la dosis de estrógeno que tenga. Ya está ampliamente distribuido el conocimiento de que las dosis bajas son los más recomendables. Aquellas dosis que van entre 25 y 35, la mayoría de los anticonceptivos en el mercado tiene dosis entre 30 y 35 microgramos de estrógenos, son los que son menos tóxicos. Se utiliza, por lo tanto, una dosis estándar que permita el desarrollo de la anticoncepción, pero que estabilice el endometrio para evitar sangrado intermenstrual. En cuanto a los progestágenos, son derivados de progesterona natural, testosterona y o espironolactona. Sus efectos metabólicos van a variar
mediante la activación de receptores androgénicos, antiandrogénicos o mineralocorticoides. Los que tienen activación de receptores mineralocorticoides van a ser aquellos que te hacen retención hídrica y que hacen que la paciente suba de peso. Los que tienen efecto anabólico como los androgénicos van a hacer que aumentes de peso. Los que tienen receptores antiandrogénicos van a mejorar el acné y el hirsutismo, como el acetato de ciproterona, y los que tienen receptores androgénicos van a empeorar estos síntomas. Entonces, es importante conocer qué concentración o qué sustratos tienen recomendar, ¿no? Entonces, los anticonceptivos, como dijimos, pueden ser combinados. Dentro de ellos tenemos los inyectables combinados. Funcionan fundamentalmente evitando la liberación de óvulos, o sea, va a tener un efecto anovulatorio. Hay algunos que pueden producir cambios en el tipo de sangrado que tengamos, ¿ok? Y esto generalmente ocurre en de inicio de uso con los inyectables combinados. Lo habitual es que la menstruación en las usuarias de estos sea de menor cantidad en días, tanto como en cantidad, y también que tengan disminución del dolor de la menstruación, o sea, disminuyen la dismenorrea. Su eficacia máxima van a ocurrir después del segundo mes de uso, que es la eficacia óptima, y después de descontinuar una reversión o una reversibilidad por encima de las 4 semanas. Cuando se aplican los anticonceptivos inyectables, idealmente se deben colocar entre el primer y segundo día del ciclo, es decir, si la paciente ya se decidió por usar este tipo de anticonceptivos orales combinados, lo que vamos a recomendar es que espere el inicio de la menstruación y se coloque entre el primer día o el segundo día del ciclo. La inyección en el siguiente mes puede adelantarse o atrasarse hasta un máximo de 5 días. Lo ideal es que no se retrase después de la fecha en la que debería haber sido usada. Algunos efectos colaterales que puede presentar la paciente son sangrado irregulares, sangrados infrecuentes, sangrado prolongado o que simplemente no haya menstruación. Pueden además en las 2 primeras semanas presentar cefaleas, mareos y mastodinia. Algunos ejemplos de los anticonceptivos inyectables combinamos que tenemos en el mercado, por ejemplo, son la mesejina y el ciclofem. También los tenemos tipo un plástico pequeño, bastante delgado, de forma cuadrada, que se van a colocar en diversas partes del cuerpo. Por ejemplo, lo podemos colocar a nivel de la región escapular, a nivel del músculo deltoides, en la región glútea o en la región púbica a nivel de la línea inguinal. Estos parches, en la cajita te vienen 3 parches. Uno a la semana se usan las 3 primeras semanas y la 4ª semana se deja de usar el parche. Durante esta 4ª semana, la mujer debe tener o debe empezar a menstruar. ¿Cuál es la acción de estos parches? Básicamente van a evitar el reclutamiento folicular y van a evitar así la ovulación. Entonces, ¿cómo usan? El primer día del ciclo empiezan a usar parche, el recambio es semanal y la última semana dejan sin parche para volver. Métodos combinados, también tenemos el anillo vaginal combinado, el Nuvarin, por ejemplo, es un anillo que tenemos en el mercado, bastante accesible, es un anillo flexible de látex que se va a colocar dentro de la vagina. Una vez que se coloca el anillo, este dura 3 semanas, luego de lo cual se retira y en la 4ª semana es cuando la mujer debe ver la menstruación, para nuevamente reiniciar un nuevo ciclo.
Este es el anillito, es así como ingresa a la vagina, forma comprimido, con uno de los ángulos hacia el fondo de fondo de saco y luego se coloca, ¿no? La recuperación después de la extracción del anillo es básicamente inmediata. No te protege contra infecciones de transmisión sexual y la eficacia básicamente va a depender del usuario, depende de cómo coloque el anillo, cuán más cercano se encuentre al cervix es lo mejor que la usuaria va a percibir esto, ¿no? Cuando se moviliza el anillo o cuando está cerca del introito vaginal ella lo siente, por lo tanto va a ver que el anillo no está bien colocado y lo tiene que recolocar o cambiarlo. Los efectos colaterales son los mismos de una usuaria de anticonceptivos orales combinados, pero a esto se puede agregar que haya una reacción de una vaginitis por efecto mecánico y que esto produzca flujo vaginal blanco. Luego tenemos los anticonceptivos que solamente son de progesterona. En los casos de anticonceptivos orales solo de progesterona son las clásicas mini píldoras, ¿no? Son píldoras que contienen dosis bien bajas de progesterona y funcionan haciendo lo siguiente. Primero que van a engrosar la mucosa cervical, bloqueando así la llegada del espermatozoide, evitando que pasen o disminuyendo su capacitancia. Además que van a distorsionar el ciclo. ¿Cómo es que se usa? Se tiene que tomar una mini píldora todos los días. No hay descanso entre blister. El blister viene de 28. Todos los días se toma una píldora sin descanso entre blister y blister. Este es un método bastante seguro en las mujeres que amamantan porque van a tener solamente progesterona. O sea, cuando se usa solamente progesterona, esta no va a producir un bloqueo o no va a producir una distorsión en la producción de prolactina, por lo tanto, no va a tener daño perjudicial en la producción ni la eyección de la lactancia materna. Lo que pasa es que muchas mujeres empiezan a usar anticonceptivos orales combinados y esto al activar la GnRH van a producir un bloqueo de la prolactina, disminuyendo la capacidad de lactancia y la producción de leche que tienen las mamás que están amamantando y incluso en muchas de ellas ya no tengan leche para amamantar a sus bebés. En cambio, las mini píldoras es bastante seguros en esto. Sí nos traen algunos cambios más perjudiciales en cuanto a hemorragia uterina normal, ¿ok? La mayoría de ellos no son perjudiciales, pero muchas de las pacientes pueden presentar pintas intermenstruales de forma diaria, ¿ok? Y esto es uno de los efectos adversos por los que más frecuentemente es retirada la mini píldora, ¿no? Pueden producir además algunos síntomas como son cefalea, mareos, puede haber cambios de humor, dolor mamario, dolor abdominal, náuseas muy semejantes a los que ocurren en los síndromes premenstruales. ¿Ok? Los que tenemos en el mercado de las mini píldoras, por ejemplo, es el Ceracet y el Exlutón, ¿no? Son dos nombres comerciales de mini píldora. En cuanto a los inyectables solo con progesteronas, tenemos los que se usan de forma mensual. ¿Ok? El componente para estos es el acetato de medroxiprogesterona, el depósito que es el trimestral y el enanato de nortistesterona que es la aplicación mensual. Es un tipo de progesterona que va a tener una eficacia bastante alta. El riesgo de embarazo básicamente ocurre cuando la mujer no cumple las fechas de inyección, ¿no? Lo que se puede, en este caso de los inyectables de solo progesterona, sí puede haber un adelanto de la segunda dosis hasta una semana, pero no puede haber un retraso más allá de 3 días después de la fecha donde se le tocaba colocar la inyección a la paciente. El retraso
o el tiempo de reversibilidad que tienen después de usar el método es más o menos 4 meses después de descontinuar el método. Entonces, los cambios en el sangrado son comunes y muchas veces en ciclos cortos. ¿Okay? Lo más habitual es que en estos pacientes los 2 primeros o 3 primeros meses haya sangrado irregulares y después la mayoría de las pacientes usuarias de estas ampollas con progesterona mensuales tienen periodos de amenorrea bastante largos. Como dije, puede haber un adelanto de la fecha de la inyección. En la literatura nos dicen hasta 2 semanas, pero con total seguridad es en hasta 1 semana, pero la usuaria no debe demorarse en la aplicación. Esto es máximo 3 días después de la fecha que le tocaba, máximo 3 días debe tener. Si después de 3 días no se ha aplicado, es lo mejor que use método de barrera hasta que vea menstruación por depleción hormonal y vuelva a usar el método y a partir de esa fecha se cuente cuando le toca, ¿no? Este tipo los tipos de medicamentos anticonceptivos hormonales de solamente progesterona, muy aparte de su efecto de anticoncepción, tienen otros beneficios. Por ejemplo, nos va a proteger bien contra lo que es cáncer endometrial, evitan el crecimiento de fibromas uterinos o miomas uterinos que hemos visto que tienen receptores estrogénicos, entonces los bloquea, ¿ok? Puede reducir las crisis en pacientes con anemia falciforme, disminuye lo que son síntomas endometriósicos como es dolor pélvico, sangrado irregular y van a ayudar a proteger contra la anemia por pérdida en aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, menometrorragia al producir ciclos de amenorrea, ¿no? Lo que tenemos comercialmente es el Depo-Provera, que es acetato de medroxiprogesterona de 150 miligramos que se coloca una ampolla cada 3 meses, ¿no? Los tipo implante ya los hemos revisado, son pequeños cilindros de plástico, cada uno más o menos del tamaño de un fosforito que van a liberar progesterona de forma continua, ¿no? Dependiendo de la presentación pueden durar 3 a 5 años, por ejemplo el Implanon o el Explanon es solamente de una varilla que tiene una duración de 3 años, pero hay métodos anticonceptivos de progesterona que usan doble varilla que duran 5 años. Entonces, dependiendo del fabricante, vamos a ver que puede durar de 3 a 5 años. Este de 5 años es el Yadel. Viene 2 varillas que se colocan en la misma zona, ¿ok? En la parte interna del brazo, en el tejido celular subcutáneo y son liberadores de levonorgestrel, ¿no? El Yadel es liberador de levonorgestrel y es una doble varilla que se usa en 5 años. Y el Implanon o Explanon, que es lo que tenemos más comúnmente en el mercado, es solamente una varilla que lo que nos trae es la progestina de etonogestrel. Entonces, ¿cuáles son los efectos colaterales que puede tener? En las primeras 2 semanas podemos tener sangrado uterino irregular. Después de ello, generalmente produce periodo. En cuanto a los beneficios, aparte de su beneficio anticonceptivo, nos puede ayudar con lo que es la anemia ferropénica y más o menos es esto, ¿ven? Este es el Implanon que nos trae etonogestrel y este es el Yadel que vienen 2 varillitas, ¿sí se ve? 2 varillitas que nos trae levonorgestrel de 75 miligramos, donde se coloca en la cara interna del antebrazo en colocación subtérmica, ¿no? La introducción sí se debe dar por un personal capacitado, pero es bastante rápida, no dolorosa, ¿ok? No, normalmente no necesita ni siquiera anestesia para colocarlo. Para el retiro sí se inocula un punto de anestesia donde se hace un corte con el bisturí y se hace el retiro, ¿no?
¿Cuándo se debe colocar? Entre los 7 primeros días después de haber iniciado la menstruación. Casi todos los métodos anticonceptivos se deben usar o se deben de iniciar dentro de los primeros días después de haber iniciado la menstruación, que es lo ideal, ¿no? Luego tenemos la anticoncepción de emergencia. La anticoncepción de emergencia son métodos. Existen 4 tipos de métodos en anticoncepción de emergencia que básicamente lo que nos van a hacer es, 1, que va a evitar la ovulación, 2, va a evitar la implantación y 3, va a evitar que los espermatozoides lleguen a la luz tubárica. Entonces, los 3 efectos que hacen, uno es inhibiendo la ovulación, haciendo que el endometrio tenga menos proliferación y que disminuya los receptores de estrógeno para evitar la implantación, y 3, haciendo que el moco sea más espeso para evitar la accesibilidad de los espermatozoides. Tenemos 4 formas de anticoncepción de emergencia. La primera es el uso del levonorgestrel. El levonorgestrel que usamos para anticoncepción de emergencia viene en 2 presentaciones, de 1.5 y 0.75. La de 0.75 viene en 2 tabletas que se toman con una diferencia de 2 horas. Pero la efectividad máxima es dentro de los 3 primeros días, con una efectividad del 90% en las primeras 24 horas y hasta un 65-70% después de las 72 horas. La otro es uso de inhibidores de los receptores de estrógeno, como el acetato de levetiracetam. Para dosis de anticoncepción viene de 30 miligramos. Normalmente la tableta viene de 5. Si tomamos esa, deberíamos tomar 6 tabletas. Lo otro es la colocación del DIU de cobre como método de emergencia dentro de los 5 a 7 primeros días después del coito. Y lo último es el método Yuspe, que se utiliza con anticonceptivos hormonales combinados. ¿Cuánto es la dosis? Se usa 2 dosis con una diferencia de 12 horas de 100 miligramos de etinilestradiol más 5 miligramos de levonorgestrel. Habíamos dicho que los anticonceptivos generalmente tenemos una tableta que tiene 30 miligramos de etinilestradiol. ¿Cuántos deberíamos tomar? 4 tabletas, y a las 12 horas otras 4 tabletas, ¿no? Que son las 4 formas de anticoncepción de emergencia. En cuanto a los métodos permanentes, tenemos lo que es esterilización, tanto femenina como masculina, ¿no? La anticoncepción más femenina se trata de hacer un stop o un pare en lo que es el tránsito de los espermatozoides a la luz tubárica, donde se va a encontrar con el ovocito secundario para la fecundación. ¿Ok? Entonces, básicamente, este bloqueo tubárico está destinado a una protección de toda la vida. Se puede realizar de 3 formas. 1, la clásica ligadura de trompas o AQB, que es un corte en el trayecto de trompas uterinas, que pueden ser de 3 formas. 1, el tatuaje es poner una banda de goma entre las trompas. Luego, electrofulguración o electrocauterización, o la ligadura propiamente dicha, donde se hace corte y nudo de la trompa uterina. Otro puede ser la salpingectomía, es sacar toda la trompa uterina. Y la tercera forma puede ser la fimbriectomía, es decir, sacar toda la zona de la fimbria para evitar la captación de los ovocitos, ¿ok? Casi siempre son permanentes, tienen una efectividad del 99.9%. Ningún método anticonceptivo es 100%, ni siquiera los métodos quirúrgicos. ¿Listo? Es importante saber esto, porque muchas veces van a ver uno que otro caso que después de haber realizado un bloqueo tubárico, la paciente se ha vuelto a embarazar, y esto puede deberse a procesos de recanalización. Por ejemplo, en pacientes donde hay gran proceso inflamatorio o gran fibrosis, estas trompas pueden recanalizarse, lo cual es bastante raro. 99.9%. ¿Hay cirugía para revertirlo? Sí. Hay microcirugía tubárica para poder revertir esto, pero no en todos los casos es efectiva. ¿De qué depende? De que se haya dejado un cabo
largo durante la esterilización. Si el cabo que se ha retirado es bastante corto o la gran sección de la trompa es bastante amplia, la recanalización va a ser técnicamente imposible, ¿no? El otro método quirúrgico es la vasectomía. La vasectomía es un método de anticoncepción masculina que trata de la sección y ligadura de los conductos deferentes. Como consecuencia de esta resección, el semen que se va a eyacular no va a tener espermatozoides, por lo tanto, es un método natal bastante efectivo. Algunas precauciones: después de realizar la anticoncepción de emergencia, el paciente debe tener un descanso de 120 días con método de barrera después del procedimiento, o haber eyaculado hasta 40 veces, porque si no, en la solución de conducto deferente que ha quedado después de esta sección todavía hay espermatozoides que pueden ser eyaculados en este tiempo. Entonces es importante orientar al paciente que después de haberse realizado la ligadura todavía tiene que usar este tiempo método de barrera, o tiene que tener las eyaculaciones que hemos mencionado para estar seguros de que en el trayecto no quedan todavía espermatozoides que puedan ser capaces de fecundar, ¿no? Y por último, vamos a ver un resumen de los criterios de elegibilidad para los métodos anticonceptivos. Esto básicamente se trata de asignar un puntaje a las características que tenga la paciente. Por ejemplo, la edad, ¿no? Si es una mujer que se encuentra dentro de la menarca hasta los 14 años, vemos que tenemos un puntaje para el uso de, por ejemplo, anticonceptivos orales combinados 1, versus el DIU, que tenemos un puntaje de 2. Y así a las diferentes características le vamos asignando un puntaje. Y esto nos da un resultado final. Cuanto más alto sea el puntaje que hemos obtenido, mayor será el criterio de elegibilidad del método para esa paciente. Con esto, ¿qué quiero decir? Que todo método anticonceptivo no es para toda paciente, ¿ok? Puede ser que a Juanita le dé bien y le vaya muy bien con los implantes, como puede ser que a Pancracia le vaya bien con los anticonceptivos orales, y cuando ellas tratan de imitar al otro paciente y usan el método, les causa un disturbio hormonal totalmente. Hay muchos pacientes que cambian de método y son pacientes que tienen hepatopatías, muchas de ellas pueden hacer toxicidad a los estrógenos. Entonces, el método anticonceptivo debe ser elegido de forma individual, dependiendo de las características y los antecedentes que tenga cada paciente. Ok, chicos, esto ha sido la clase de métodos anticonceptivos.